Para esto le pediremos al paciente que coloque sus brazos en el occiputio y procederemos a examinar la expansión torácica. Para esto utilizaremos una cinta métrica y vamos a colocarla por encima de la línea nominal, 1 centímetro, para poder valorar correctamente la expansión torácica. Le pediremos al paciente que realice una expiración profunda. Y ese será nuestro punto cero. Ahora le pediremos que inspire profundamente. Expira. Regresamos al punto cero, inspira nuevamente. Listo. Estos dos valores los tomaremos de referencia y vamos a utilizar el valor de inspiración e inspiración como la diferencia y luego sacaremos el promedio de las dos tomas que realizamos y de esta manera el valor de la expansión torácica debe ser mayor o igual a 5 centímetros. Ok, ahora vamos a realizar la prueba de Schauer modificado. Para esto vamos a hacer una valoración métrica en la cual nos ubicaremos en la cresta ilíaca del paciente y luego en la espina ilíaca posterior superior y haremos una pequeña marca. Lo mismo del otro lado, nos ubicamos en la cresta ilíaca y luego en la espina ilíaca posterior superior y procederemos a hacer una marca. Luego uniremos estos dos puntos y junto con la cinta métrica vamos a calcular 10 centímetros desde el punto medio hacia arriba. Colocamos una pequeña marca y 5 centímetros hacia abajo. Luego le pediremos al paciente que realice su flexión máxima. Vamos a tocar la punta de los pies y calcularemos esta distancia de los dos puntos. Ok. Ahora, para poder hacer el cálculo de la prueba de Schauer, lo que vamos a hacer es ubicar el primer valor de la medición, que fue los 10 centímetros que colocamos hacia arriba, más los 5 centímetros que colocamos hacia abajo, esto da un total de 15. Y en la medición que realizamos cuando el paciente hizo la flexión extendida, fue de 24, y lo que vamos a hacer es sacar la diferencia de estos dos valores, el cual fue de 24 centímetros menos 15 centímetros, esto es igual a 9 centímetros. Cuando la movilidad es normal, el valor se encuentra superior a los 5 centímetros o igual a 5 centímetros, pero cuando se encuentra menos de 4 centímetros se considera que la movilidad está disminuida. Para la tercera medición que vamos a realizar es la distancia occipucio-pared. Para esto le pedimos al paciente que junte sus talones a la pared, por favor, y procederemos a realizar la medición desde la parte más tangencial occipital hacia la pared. Como podemos ver, en un paciente sin ningún tipo de restricción, esta distancia deberá encontrarse en cero, como podemos ver en este momento. Ahora, por ejemplo, si el paciente tuviera algún tipo de restricción, digamos que fuera este el caso, lo que haremos es medir desde la parte más tangencial occipital hacia la pared, como en este caso, la medición sería de 9 centímetros. Por lo tanto, diríamos que el paciente tiene una restricción de 9 centímetros. La cuarta valoración va a ser la rotación cervical. Para esto nos vamos a ubicar atrás del paciente y con ambas manos en la región parietal del paciente vamos a realizar movimientos de extensión tanto del lado izquierdo como del lado derecho. En un paciente normal, al realizar este movimiento se verá cierta elasticidad al final del movimiento, mientras que un paciente que tenga una restricción va a tener una detención brusca. Ok, ¿qué sucede cuando existe dolor y detención del movimiento? Esta es una disfunción segmentaria como la artrosis, infecciones o alteraciones en el alargamiento del músculo. Mientras que cuando existe una detención brusca del movimiento y presencia de dolor, se determina un trastorno degenerativo como la espondiloartrosis. Si nosotros con un goniómetro calculamos la apertura de la rotación cervical tanto del lado izquierdo como del lado derecho, podemos determinar que si es mayor a 70 grados, el paciente no recibirá ninguna puntuación, pero si se encuentra de 20 a 70 grados, se le colocará 1, y si es menor a 20 grados, se le pondrá con 2 puntos. Bueno, ahora como última valoración vamos a medir la flexión espinal lateral. Para eso le pedimos al paciente que se coloque en una posición erguida y que coloque sus dos brazos a los laterales del muslo. Ok, la primera medición va a ser, ubicándonos en el dedo medio del paciente, haremos una pequeña marca que es donde vamos a comenzar.
Ok, ahora le pedimos al paciente que realice su máxima extensión lateral sin doblar las rodillas, solo flexionándose lateralmente. Y calculamos hasta donde llegue el dedo medio. En este caso es 22 centímetros. Siempre y cuando sea mayor a 10 centímetros, determinaremos que esta movilidad espinal es normal. Yo voy a hablar sobre la valoración de las articulaciones periféricas en espondiloartritis. A ver, el examen de estas articulaciones consta en 3 pasos, que son la inspección, palpación y movimiento. La inspección consta en evaluar el aumento del volumen, eritema o la deformación de cada una de las articulaciones. La palpación evalúa sensibilidad, calor, presencia de rama articular y crépitos. Y en los movimientos debemos evaluar los movimientos activos, pasivos y los que están en contra de la resistencia. Luego de haber evaluado cada una de estas articulaciones individualmente, pues debemos elaborar un patrón de compromiso basado en el número de articulaciones comprometidas, que pueden ser monoarticular, que habla sobre una articulación, de oligoarticular, de 2 a 3 articulaciones, y poliarticular, que son de 4 o más articulaciones. También tenemos que hablar sobre el tipo de compromiso, que puede ser simétrico o asimétrico. También, luego tenemos que hablar sobre el tipo de articulaciones afectadas, que son grandes o pequeñas. En las grandes están las rodillas, los codos, los tobillos, hombros y muñecas. Y en las pequeñas están las metacarpofalángicas, las interfalángicas y las metatarsofalángicas. Y en el último ítem, que son los síntomas extraarticulares asociados, que pueden ser rigidez matinal, fiebre, y también puede ser alopecia, sequedad ocular y sequedad bucal. El DAS está compuesto por una medida de dolor articular, índice de Ricci, un índice de inflamación en 44 articulaciones, que oscila entre 0 y 44, la BCG y la valoración de la actividad por el paciente en una escala análoga. Aquí vamos a ver la fórmula de DAS. Va a indicar aquí Ricci, es un índice, el índice de Ricci se obtiene presionando a la articulación y asignando un puntaje a la respuesta que da el paciente. 0 si no hay dolor, 2 si el paciente hace una mueca asociada al dolor y 3 si el paciente retira la articulación. NAT es el número de articulaciones dolorosas, BSG es la velocidad de sedimentación glomerular, y BG paciente es la valoración general del paciente. Vamos a hacer al paciente un examen de hombro, le vamos a pedir que extienda el brazo hacia atrás, luego le vamos a pedir que flexione el brazo hacia arriba, luego le vamos a pedir abducción, luego abducción horizontal y rotación interna y externa. Ahora le vamos a hacer el examen de codo, vamos a hacer flexión, el paciente tiene que tener las manos cerradas, vamos a hacerle flexión, extensión. Ahora al paciente le vamos a hacer un examen de muñeca y vamos a pedirle al paciente que mueva su mano de arriba hacia abajo para ver si tiene algún dolor. Ahora le vamos a hacer al paciente un examen de cadera, le vamos a pedir al paciente que por favor levante su rodilla y la ponga hacia el estómago y luego que pueda extender su rodilla hacia el frente. Ahora le vamos a hacer al paciente un examen de rodillas, le vamos a pedir gentilmente que flexione su rodilla y luego que la extienda para ver si tiene limitaciones o dolor en el movimiento. Okay. Ahora le vamos a hacer un examen de pie y tobillo y vamos a flexionar y a extender. Bueno, yo les voy a hablar sobre la entesitis. La entesitis es la inflamación del lugar de inserción en el hueso donde se insertan ligamentos, tendones, fascia y cápsula. Básicamente, la entesitis va a ser una manifestación que se va a encontrar en la espondiloartritis. Puede manifestarse de manera axial o periférica y no va a responder a AINES sistémicos. También es importante que no se lo debe confundir con el espolón calcáneo o fascitis plantar, ya que esta va a ser una manifestación de la osteoartritis y esta va a ser parte de condiciones degenerativas, es decir, si el paciente tiene obesidad, cuánto tiempo pasa de pie, cuánta actividad hace. Vamos a hablar sobre el índice de masas primero. El
índice de masas lo que va a valorar son 13 regiones. Esto lo va a valorar por medio de la presión para poder constatar si hay presencia o ausencia de dolor. La puntuación aquí va a ser de 0 a 13 y va a valorar primero las primeras articulaciones costocondrales de manera bilateral. Señalamos aquí, la paciente dice si tiene o no tiene dolor. De ahí vamos a pasar a las séptimas articulaciones costocondrales. Luego de esto también vamos a valorar las espinas ilíacas anterosuperiores de manera bilateral igualmente. Esta va a encontrarse justo antes de la escotadura de los dos lados, y después con referente a las espinas ilíacas podemos encontrar la cresta ilíaca. La valoramos de los dos lados y después le decimos a nuestra paciente que se ponga en el cúbito lateral. Seguimos la cresta ilíaca de manera descendente, podemos encontrar las espinas ilíacas posteriores superiores. Igualmente del otro lado lo hacemos con la paciente. Luego de eso vamos a pedirle que se ponga en el cúbito ventral para poder proceder a valorar los procesos espinosos o la apófisis espinosa de la lumbar quinta. Lo que hacemos para poder ubicarnos es que vamos a seguir las crestas ilíacas, y con las crestas ilíacas en el medio vamos a imaginar una línea. Esta sería la lumbar cuarta. Ponemos dos dedos y en medio vamos a encontrar la lumbar quinta. Entonces aplicamos para poder saber si la paciente presenta o no presenta dolor. Luego valoramos de manera bilateral las inserciones proximales del tendón de Aquiles, de manera bilateral igualmente. Y ese sería el índice de masas. Este índice también hay que recordar que está reducido, ya que el original tiene 15 regiones. Sin embargo, el otro índice de 15 regiones también valora la fascitis plantar, y esta puede hacer que haya confusión con el cuadro y confundirlo con una osteoartritis. Luego también tenemos el índice de Leeds, que es un índice que también es más reducido, cuenta con una valoración de 0 a 6, ya que son 3 localizaciones, pero de manera bilateral. Primero vamos a valorar el epicóndilo lateral del codo, de los dos lados. Luego también vamos a valorar los cóndilos mediales del femoral. Y así también vamos a valorar las inserciones del tendón de Aquiles, bilateralmente, igual que en el MASAS. Entonces también lo que podemos poner el ejemplo, que tenemos aquí los epicóndilos laterales, si está ausente o presente. Si está presente, ponemos aquí una X y así vamos sumando los puntos hasta completar los 6 puntos. Este es un índice que es más reducido, por lo que es más rápida de hacer en la práctica clínica. Sin embargo, la que tiene más uso es el índice de masas. Vamos a tener ciertos índices para medir la capacidad funcional y la actividad de la enfermedad espondilitis anquilosante. En primer lugar, vamos a tener el BASDAI o el Back Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index. En esta vamos a tener 6 preguntas en las que se toman en cuenta los síntomas objetivos de la semana anterior del paciente. Entre ellas se incluye la fatiga, el dolor espinal, dolor o inflamación articular, dolor en la génesis y también la rigidez matutina. Entre las preguntas que vamos a hablar es cómo se describe el nivel general de la fatiga o cansancio que ha experimentado, cómo describiría el nivel general de dolor en el cuello, espalda o cadera que ha tenido, cómo se describe el nivel general de dolor e inflamación en las articulaciones de cuello, espalda y caderas, cómo se describe la incomodidad que ha tenido en un área sensible al tacto o a la presión, cómo se escribe la rigidez matinal y cuánto dura la rigidez matinal. Estas preguntas se van a medir en una escala del 0 al 10, en donde 0 es ninguna y 10 es muy intensa. A excepción de la última pregunta, en la que el 0 significa 0 horas, 5 significa 1 hora y 2 horas o más. Para esto vamos a medir con una fórmula, la cual vamos a tomar las 4 primeras preguntas y las vamos a sumar, más la suma de las 2 últimas preguntas dividido para 2. Esto nos va a dar un resultado de 5 preguntas, las cuales se dividen para 5 y nos dan un valor que es el BASDAI. Si este es mayor o igual a 4, indica que la enfermedad es activa. Si es menor a esto, es moderada o leve e indica que, por ejemplo, el tratamiento está funcionando o la enfermedad está en remisión. Bueno, para hablar del BASDAI, vamos a tener 6 preguntas en las que se le clasifica del 0 al 10, en donde 0 es ninguna y 10 es mucho. Bueno, en primer lugar vamos a empezar con las preguntas del paciente.
Del 0 al 10, ¿cómo describiría a nivel general que presenta fatiga o cansancio? Un 4. Ok, ¿cómo describiría a nivel general de dolor en el cuello, espalda o cadera? 3. ¿Cómo describiría a nivel general de dolor o inflamación en articulaciones distintas del cuello, espalda y cadera? Un 2. ¿Cómo describiría el nivel de incomodidad que ha tenido en una área sensible al tacto de la presión? 2 también. ¿Cómo puede describir el nivel de rigidez matinal que ha tenido desde que se despierta? 3. Y hablando de horas de 0, 1 y 2, ¿cuánto dura la rigidez matinal desde que se despierta? 0 es 0 horas, 5 es 1 hora y 2 es 2 horas. 3 más o menos. Bueno, para calcular esto vamos a tener una fórmula en que vamos a tener las 4 primeras preguntas, que esto va a ser una suma, más las 2 segundas preguntas, que esto va a ser una suma dividido para 2 y todo dividido para 5. Acá tenemos ya los valores que la paciente nos dio, que esto va a ser una suma de 17 dividido para 5 en total, que nos da 3.4. ¿Esto qué significa? Que la enfermedad no va a estar activa, ya que 4 o más nos va a indicar que la enfermedad está activa. A ver, tenemos que el 0 va a ser fácil y sin una limitación marcada, y 10 va a ser que es muy difícil con una limitación máxima. Bueno, para esto vamos a utilizar una fórmula en que es el número completo de las preguntas dividido por 10, en que entre mayor sea el resultado, va a indicar una mayor limitación de la actividad. Bueno, ahora tenemos el BuzzFeed, que a diferencia va a tener 10 preguntas, en donde 0 significa fácil y 10 imposible. Realizando las preguntas, tenemos la primera, en una escala del 0 al 10, ¿qué número le pondría a ponerse los calcetines o medias sin ayuda? 2. Inclinarse desde la cintura para coger un bolígrafo del suelo sin ayuda. 4. Llegar a un estante alto sin ayuda. 3. Levantarse de una silla sin brazos, sin sus manos o cualquier otra ayuda. 3. Levantarse del suelo sin ayuda de acostarse boca arriba. 2. De pie sin apoyo durante 10 minutos sin una molestia. 4. 12 a 15 escalones sin usar pasamanos o ayuda para caminar. 2. Mirar por encima del hombro sin girar el cuerpo. 3. Realizar actividades físicamente exigentes. 4. Y hacer actividades en un día completo, ya sea en casa o en el trabajo. 2. Bueno, ahora ya vamos a tener todos los resultados, que para hacer esta fórmula tenemos que obtener el número total de las preguntas dividido para 10. Acá tenemos los números que la paciente nos refirió. En total hace una fórmula de 29 sobre 10, que esto nos da 2.9, que esto significa que la paciente tiene una limitación funcional leve. Bueno, tenemos otra medición que es el ATLAS, que significa Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score, en el que vamos a tener 5 preguntas en donde se va a tomar en cuenta el dolor de espalda, la duración de la rigidez matinal, la evaluación global del paciente, el dolor o hinchazón periférica y la proteína C reactiva o la velocidad de sedimentación globular. Para esto tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de scores, uno que toma en cuenta la proteína C reactiva y otro la velocidad de sedimentación globular. Aquí vamos a tener las dos fórmulas. En lo que lo va a mostrar es ver la actividad de la enfermedad como tal. Para esto vamos a tener una escala en que nos va a mencionar cuándo la enfermedad va a estar inactiva, baja actividad, alta actividad o muy alta actividad. Además, este tipo de score nos permite ver la escala de mejoría. Cuando es mayor a 1.1 significa que tiene una mejoría clínicamente importante, y si es mayor a 2 es una mejoría muchísimo mayor. Para esto tenemos dos tipos de fórmulas. La ASDAR, que toma en cuenta la proteína C reactiva, que esta hay que tener en cuenta que es la de preferencia porque permite una medición del grado de la enfermedad, de la actividad de la enfermedad como tal, a mayor plazo, a excepción de la velocidad de sedimentación, que no logra cumplir esta función. Entonces, como ya dije, vamos a tomar en cuenta el dolor en la espalda, la rigidez matinal, el estado del paciente global y el dolor de hinchazón periférica. Aquí vamos a tener 5 preguntas para evaluar la actividad de la paciente. Vamos a tener la primera, que vamos a preguntar del 0 al 10 si el paciente presenta severidad de dolor de espalda. Sería un 3. Hablando de la evaluación de la rigidez matinal del 0 al 10, 2. la evaluación global del paciente de actividad, es decir, cómo se siente globalmente. 4. Y el dolor periférico o hinchazón. 2. Ahora vamos a tener la proteína C reactiva o la velocidad de sedimentación globular, que estos son datos de laboratorio que tenemos que hacerle a la paciente.
Ahora tenemos la fórmula con los valores que nos refirió la paciente. Vamos a tener dos fórmulas. La que consideramos la proteína C reactiva, que es la preferida, vamos a tener la fórmula en donde está el dolor de espalda, está la evaluación de la rigidez matinal, está el estado global del paciente y el dolor o la hinchazón periférica. Esto nos va a dar un valor de 2.82 que, como podemos observar acá, estaría en una actividad alta. Hablando de la segmentación globular, vamos a tener la misma fórmula con las mismas indicaciones clínicas, que es la evaluación de la rigidez matinal, dolor de espalda, el paciente global, o sea, cómo se siente globalmente, y el dolor o hinchazón periférica. Este valor nos dio 2.66, que de igual manera se va a presentar en una actividad alta de la enfermedad. Bueno, y por último tenemos el ASAS Health Index, en el que lo que va a hacer es medir como tal el estado de salud del paciente y su funcionalidad. Para esto vamos a tener 17 ítems en que nos va a mostrar un autocuestionario para ver el estado global del paciente, que va a medirse en una escala de 0 al 17, donde 0 significa que está en un mejor estado de salud y 17 un mal estado de salud. En esto se van a incluir categorías tales como el dolor, el deseo sexual, las actividades, entre otras características. Pero tenemos que tener en cuenta que tanto el ítem 7 como 8 no se aplica en todos los pacientes, porque no todos van a tener las mismas condiciones. Bueno, como ya hablamos antes del ASAS Health Index, este va a ser un autocuestionario de 17 preguntas. Según lo que la paciente respondió de este autocuestionario, tuvo una valoración de 5 de 17, es decir, se encuentra en un buen estado de salud. Al hablar de artritis psoriática, para medir su actividad de distintas maneras, ya sea general o dermatológico, vamos a usar distintos índices. El primero será el DAPSA, cuya sigla significa Disease Activity of Psoriatic Arthritis. Es muy buena para evaluar de manera específica la actividad articular periférica, es de fácil realización y cálculo sencillo, además de que los resultados solo tienen 5 variables, no tienen que ver la variable ni edad ni tiempo de evolución de la enfermedad, y está indicado para ver el inicio de la enfermedad, nuevas recaídas, pero no para tratamiento. Es así como este índice incluirá 5 puntos, que será el número de articulaciones inflamadas, número de articulaciones dolorosas, dolor medido a través de la escala visual numérica, evaluación global del paciente del 0 al 10 y PCR. Entonces, vemos primero las articulaciones dolorosas y tumefactas del paciente a través de la palpación y preguntándole: ¿hay dolor? Sí. ¿Hay dolor? Sí. ¿Hay dolor? Ya. ¿Hay dolor? Sí. ¿Hay dolor? Sí. ¿Hay dolor? Sí. ¿Hay dolor? Sí. ¿Hay dolor? No. Ya. ¿Hay dolor? No. ¿Hay dolor? No. ¿Hay dolor? Sí. ¿Hay dolor? Sí. ¿Hay dolor? Sí. ¿Hay dolor? Sí. Ok. ¿Hay dolor? Sí. Ok. En la última semana, ¿cómo ha estado la actividad de la enfermedad? 7. Y en la última semana, ¿qué tal ha estado la escala del dolor? Sí. Ok. Entonces, como el paciente tuvo 15 articulaciones dolorosas, más 25 tumefactas, en prueba sanguínea de proteína C reactiva tuvo 5.5, describió que en la última semana tuvo 7 de dolor, 7 de actividad de la enfermedad y 5 de dolor, podemos ver que el resultado nos va a dar 58. Y como vemos, mayor a 28 será una alta actividad de la enfermedad, en este caso. Otro índice que tenemos para medir la psoriasis será el PASI, cuya sigla significa Psoriasis Activity and Severity Index. Este será para determinar solamente la actividad en la piel, por ende va a ser la más usada por dermatólogos. Permite monitorear la progresión y la condición de la enfermedad evaluando la efectividad del tratamiento. Ahora, como dije, es la herramienta más usada para ver la gravedad, sobre todo por 3 puntos, que es eritema, induración y descamación. Como podemos ver, este es un ejemplo de la escala de la gravedad de las lesiones dermatológicas, desde 0, cuando no hay, hasta 4, siendo el peor. Por ejemplo, en este caso vemos cómo cada parte del cuerpo está dividido: cabeza, brazos,
torso y piernas. Y adicionalmente cada una tiene un valor dado desde 0.1 hasta 0.4 que es específico para esa parte. Entonces, otros dos valores van a ser la gravedad de la lesión, medido por estos tres índices, y el área de extensión. Es así como la gravedad de lesión, que ya sabemos que era el 0 al 4, se va a determinar en cada una de las partes y se van a sumar entre sí de acuerdo a la cabeza, brazos, torso y piernas. Esta suma se lo va a multiplicar por el valor específico que cada parte tenía, dando un primer valor inicial. A su vez, este valor inicial se lo va a multiplicar de acuerdo al área de extensión, que es un valor numérico a raíz del porcentaje del área de piel afectada. Por ejemplo, el valor 1 será del 0 al 10% de piel, el valor 2 será del 10 al 29% y así sucesivamente. Por lo que el valor inicial se le multiplica por el área de extensión, dando así otro resultado y un valor final de 5.4, que significará en este caso que el paciente tiene actividad mínima de enfermedad, ya que a partir de 10 será actividad alta o grave. Otro índice para determinar la actividad psoriática en la piel será el BCA, cuya sigla significa Body Surface Area. Ahora, esta es más sencilla y más cualitativa porque va a medir a través de la palma de la mano y dedos el área de la piel. Es decir, cada palma de la mano en un área de la piel de ese tamaño, siendo la lesión, va a equivaler al 1% de la superficie corporal. Como podemos ver aquí, esta es útil para ver el tratamiento del que el paciente ha avanzado y da las posibilidades y limitaciones a entender qué tanta actividad o no tiene la enfermedad. Además de que no solo es usado para enfermedades como artritis psoriática. Por ejemplo, en este caso, vemos como una palma en un área específica va a ser 1%. Si a través de las diferentes lesiones tendremos 3 palmas de la mano, como podemos ver aquí, el tamaño, al final será que tendremos 3% de afectaciones dermatológicas en este caso. Entonces, si en este caso tenemos 3%, podemos determinar que será moderado, porque menor a 3% es leve, de 3 a 8% moderado, y cuando es más de 8% será grave. El MDA, cuya sigla significa Minimal Disease Activity, es otro índice de carácter general de la enfermedad, que lo hemos dejado para el último porque incluye tomar en cuenta el índice PASI o el índice BCA, ya que incluye la actividad dermatológica de la enfermedad dentro de sus 6 medidas centrales, que incluye recuento de articulaciones tumefactas, articulaciones inflamadas, escala EVA del dolor del paciente, actividad global del paciente EVA, el HIQ y puntos de entensis inflamados. Ahora, esta escala es útil para definir un objetivo del tratamiento, ya que no siempre se puede llegar a la remisión de la enfermedad, sin embargo se puede llevar a una actividad mínima deseada. Entonces, cada punto como la articulación inflamada, articulación tumefacta, el índice de los índices dermatológicos, entesis, escala del dolor, escala global del paciente y el HIQ va a determinar un punto, por lo que si se cumple 5 habrá actividad mínima, si cumple 7 habrá la completa remisión. Pero ya dijimos que lo importante para el primer objetivo útil de tratamiento será la actividad mínima. En este caso, por ejemplo, el paciente tiene menos una articulación inflamada, menos una articulación edmatizada, sí tiene mayor actividad dermatológica, tiene menor a 0.5 la HIQ, en su escala global EVA o en inglés VAS tiene menor a 20, sin embargo la tiene mayor a 15 en cuanto a dolor, y puntos de entesis tiene mayor a 1, por lo que su score final va a ser 4, lo que significará que no se ha llegado a la actividad mínima de la enfermedad.